Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy una vez más la más cordial bienvenida a este nuevo video devocional, a este breve video devocional, el cual pretendo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, poder edificar su vida a través de una palabra clara, precisa y sencilla respecto de ciertos acontecimientos que han ocurrido en el mundo entero de un tiempo a esta parte. Me refiero precisamente a la ola de violencia que lamentablemente está viviendo Estados Unidos por causa de la muerte de una persona afroamericana y cómo es que dicha muerte ha causado una ola con muy pocos precedentes de violencia en dicho país. Lo cierto es que la discriminación es un tema que lamentablemente ha estado patente desde que el mundo es mundo, prácticamente desde la caída y hasta la fecha. Hemos visto cómo es que la humanidad se ha empeñado en autodestruirse. Y el caso que estamos viendo en Estados Unidos actualmente es realmente lamentable. Hemos visto una escalada de violencia que nos hace recordar mucho cómo estuvo nuestro país hace no muchos meses atrás. Eh, es bueno, queridos hermanos, que a propósito de temas como estos, nosotros recordemos cómo debe ser nuestra actitud cristiana respecto de personas de diferente raza, de diferente nacionalidad, de diferente trasfondo o de diferente situación económica a la que uno tiene. Para ello, queridos hermanos, les sugiero que vaya rápidamente conmigo en su Biblia al libro de Santiago, a la epístola del apóstol Santiago, y una vez allí, querido hermano, vaya al capítulo 2, el cual leeremos desde el versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Señor: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra uno pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Queridos hermanos, qué sencilla es esta palabra y la verdad no debo hacer mucha exégesis para explicar su alcance, toda vez que el sentido literal de las palabras es bastante claro y específico al respecto. Como cristianos no se nos permite el hacer distinción de personas, ni por temas de raza, ni por temas de que digan relación con su nivel educativo o socioeconómico. En ese contexto la Biblia nos llama a la fraternidad, a poder en el fondo abrazar a la persona sin importar su trasfondo sociocultural. En ese contexto, nuestro deber cristiano es acoger al hermano que a priori nuestros ojos vean diferente, pero que su alma es tan igual a la nuestra. Y por ojos que ven algo diferente me refiero al aspecto físico, concretamente de la persona, particularmente su color de piel, como es el caso en estos días y que hemos lamentablemente visto a través de televisión. Nosotros como cristianos no debemos profesar una vida que esté marcada por el racismo o marcada por el clasismo, sino que por el contrario debemos ser ejemplos de coinonía, ejemplos de tolerancia, de amor y respeto recíproco. En ese contexto, queridos hermanos, la exhortación bíblica es clara, es clarísima. ¿Qué ocurre? Plantea aquí el apóstol Santiago. ¿Qué ocurre si es que, por ejemplo, a tu congregación entra una persona de escasos recursos? ¿Qué harás con él? ¿Lo sentarás aparte por cuanto no se adecúa a tu realidad económica? ¿Por cuanto no se adecúa a tus expectativas socioculturales? La Biblia nos dice que no, debemos recibir con los brazos abiertos a ese hermano de la misma forma en como recibimos a cualquier otro hermano. Y en ese contexto ni su idioma, ni su trasfondo económico, ni mucho menos su color de piel debe ser óbice para que nosotros extendamos una mano de amor a ese hermano en la fe. Ahora bien,
por no hacer acepción de personas no debemos confundirlo con el juicio sano que nosotros debemos hacer respecto de ciertas personas con las cuales no debemos mezclarnos, y que la Biblia también es bastante clara al respecto. Y para ello, querido hermano, para comprender esto, vaya rápidamente conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Y una vez allí, querido hermano, vaya con su lectura al versículo 11 de dicho capítulo. 1 capítulo 5, verso 11, el cual reza de la siguiente forma, dice así la palabra del Señor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, mire el detonante, querido hermano, preste atención. No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, dice la palabra. Fíjese, hermanos, que lapidaria es también la actitud que se nos sugiere que tengamos respecto de personas que, llamándose hermanos en la fe, llamándose hijos de Dios, no viven conforme a la fe que profesan con sus labios. Lo cierto es que Dios detesta la hipocresía, Dios detesta la fe que no es congruente con la vida práctica de la persona que dice tener esa fe. Lo cierto es que la palabra allá en el libro de Apocalipsis nos deja bastante en claro que a los tibios el Señor los vomitará de su boca, que Él detesta al que es frío y al tibio por sobre todas las cosas. Y en ese orden de ideas, aquel que llamándose cristiano no vive de forma cristiana, la Biblia nos dice que no nos juntemos con esa persona y que ni aún comamos con ella. Ahora bien, esto de no comer con esa persona no necesariamente debe ser interpretado quizás de forma literal, toda vez que desde una perspectiva sociocultural congruente con la realidad que se vivía en el siglo I, que fue en el tiempo en que fue escrita esta carta, el comer con una persona era congruente con la idea de aceptación y hermandad. Y en ese contexto, cuando se nos dice que no comamos con tal persona, desde una perspectiva sociocultural lo que se nos está diciendo es que no aceptemos su comportamiento, ni que tampoco fraternicemos ni hagamos hermandad con dicha persona. Y en ese contexto, si se nos dice que no aceptemos su comportamiento, significa de que respecto del hermano que vive desordenadamente, nuestro deber es confrontarlo. Nuestro deber es confrontar a la persona que no viva de acuerdo a la fe bíblica. Y en ese contexto es que se nos pide, se nos ordena, básicamente de que ese tipo de, entre comillas, acepción de personas respecto de la persona que vive desordenada, sea hecho, sea practicado. Pero respecto de una acepción de personas que no tenga que ver con la santidad personal de esa persona, entonces está incorrecta. Cualquier forma de acepción de persona que no diga relación con la santidad de esa persona y que más bien se circunscriba al ámbito de su color de piel, de cuán abultada es su billetera, ese tipo de acepción de personas es incorrecto. La única clase de, entre comillas, juicio que se nos permite realizar es respecto de personas que viven desordenadamente su fe, respecto de las cuales, insisto, la Biblia nos dice que ni siquiera nos juntemos con ella. Pero respecto de hermanos extranjeros que tienen un color de piel distinto, un acento diferente al nuestro, la Biblia nos dice que los recibamos con la misma clase de amor que recibimos al hermano nacional, al hermano que es igual que nosotros desde esa perspectiva sociocultural. De modo, querido hermano, que le invito a que estos sucesos que están acaeciendo en el mundo entero por causa de esta lamentable muerte de esta persona afroamericana en Estados Unidos, que este suceso nos invite a la reflexión y nos permita entender cuál es el llamado al amor que se nos hizo en el contexto de nuestra cristiandad, el cual debemos vivir con nuestros actos y profesar con nuestros labios, no solamente profesarlo, sino que además vivirlo y practicarlo. En ese contexto, querido hermano, lo invito a la reflexión, lo invito a que cuando usted vea en las noticias toda esta oleada de violencia, no busque necesariamente justificarla, sino que por el contrario, busque en ella lo que la detonó y en ese contexto reflexione respecto de si usted en algún momento de su vida ha hecho alguna clase de acepción de personas, y si eso es así, corríjalo, querido hermano, porque no es propio de la vida cristiana. Nosotros debemos ser distintos al mundo, y si el mundo está discriminando en razón de edad, billetera,
color de piel, idioma, etcétera. Si el mundo está haciendo esa clase de discriminación, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos ser ejemplos, sal y luz del mundo. Queridos hermanos, los invito a la reflexión y que este tiempo de cuarentena nos permita replantear nuestro cristianismo en muchos ámbitos, incluyendo este que acabo de tocar. Queridos hermanos, les mando un abrazo, les deseo que el Señor los bendiga muchísimo, les mando un abrazo y que nada, nos vemos en otra ocasión. Bendiciones, queridos hermanos, un abrazo.